Quisiera orar una vez más para comenzar. Entonces, Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu, tu misericordia y gracia en nuestras vidas, y con ella ruego que me utilices en esta mañana para poder dar el mensaje de tu palabra conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, está haciendo un poquito de calor hoy, espero que se esfuercen, ¿sí? Por lo menos verlos así como, sí, no se rindan, porque sí, está haciendo un poquito de calor pues hace 8 días no estuvimos, entonces pues me perdí la prédica, no la pude ver tampoco, pero pues ya aquí después de las plagas, ya el pueblo está en el desierto, ¿cierto? El pueblo está en el desierto. Éxodo 19, vamos a ver capítulo 19 del libro de Éxodo, y allí de pronto Alfredito nos habló acerca del agua, del maná, si no estoy mal. El Señor ya estaba haciendo cosas allí con ellos, y el Señor siempre se comunicaba con Moisés, ¿sí? Mandaba sus estatutos con Moisés, y bueno, y Moisés también con Aarón. También estaba la parte que con ese pueblo Moisés estaba tan ocupado que el suegro llegó y le dio consejos, ¿no? Pon algunos jueces que te ayuden a tratar los temas menos importantes. Y ahora aquí viene una parte, y este es el inicio de una parte que dura muchos capítulos. Es decir, en este momento ellos están en el desierto, pero están en el desierto del Sinaí. Imagínense un tostaco, ¿sí? Apuntando hacia abajo, o sea, un triángulo es en la parte de abajo, ¿sí? Ahí es donde van a encontrar, o donde vamos a estar en la historia. Ya llevaban 3 meses el pueblo en el desierto, después de que aquí vamos a ver que el Señor les recuerda con el poder que los sacó de allí, y los tenía ahí abajito en el Sinaí, en ese desierto del Sinaí, ahí abajito, en Joreb. Y de ahí, y lo que pasa ahí es ese lugar, ese Joreb, es un lugar que ustedes van a ver mucho de ahora en adelante. Ya había algo que había pasado, ahorita vamos a ver en Joreb, pero es un lugar importante para Moisés y para Dios, para ellos dos. Y todo lo que va a pasar ahí, de hecho va a ser de aquí en adelante en Éxodo 19, Deuteronomio, hasta Números 10. O sea, van a pasar a hartas cosas en este lugar. Entonces tengan en cuenta de aquí en adelante Joreb, ¿sí? Bueno, no sé si vayamos a ver Deuteronomio, Números, pero aquí pasan bastante, y aquí vamos a terminar, no las prédicas de Éxodo, pero en cuanto al lugar, todo se va a dar en este espacio. Y vamos a comenzar leyendo versículos 1 al 3 del capítulo 19. Y el tema, como lo mencionaba al principio, es encontrarnos con el Señor. O sea, a veces armamos encuentros, ¿sí? Pero también encontrarnos nosotros con el Señor. ¿Qué implica encontrarnos con el Señor? Entonces dividí más o menos esta porción, vamos a ver todo el capítulo 19 en 3 partes. Y para acordarnos, por casualidad se me dio una palabra fácil que es EPS. ¿Quién no sabe qué es una EPS? ¿Sí? Entonces, EPS, encuentro, propósito, porque el Señor se encuentra con nosotros. De hecho, hay una doctrina que ni es cristiana, es una doctrina, una filosofía, que dice que, creo que eso se llama panteístas, bueno, no recuerdo, que dice que Dios creó todo, el hombre pecó, pero Dios decidió irse y dejar ahí que todo funcione como automático, en modo automático, a ver qué pasa, ¿sí? Como que Dios no tiene interacción con el ser humano. Pero sí, el Señor, aquí vamos a ver cómo el Señor él mismo toma la iniciativa para encontrarse con el hombre, y nos habla del por qué, cuál es el propósito. Entonces, EPS, ¿no? Un encuentro, vamos a ver casi que todo es de este encuentro con Dios, el propósito del encuentro de Dios, y la santificación. ¿Qué tiene que ver la santificación con encontrarnos con el Señor? EPS, encuentro, propósito y santificación. Vamos a empezar con esta parte del encuentro. En el mes tercero de la salida de los hijos
de Israel, de la tierra de Egipto. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Sinaí es bastante amplio. Había salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Este monte, que posiblemente es Horeb, de pronto si buscan van a ver de pronto, no queda ahí, queda en otro lado, pero lo que más, digamos, están de acuerdo es las personas es que queda al sur del Sinaí. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y antes de mirar qué es lo que dice Dios, este Horeb, como les decía, es un lugar bastante especial para Moisés. Dice acá, en el versículo, en el 2, en el 3, dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó. Jehová llamó a Moisés. Esta parte es bastante importante, porque miremos versículo 3 del mismo Éxodo, Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, sin dejar, esta es la parte importante, entonces pongan ahí la manito, no lo dejen perder. Ahorita volvemos a 19. Pero en el 3, aquí en el 19, Dios llamó a Moisés. Pero aquí mismo, en el Sinaí, en Horeb, fue donde Dios llamó a Moisés también por primera vez. Dice ahí, versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Eso es apenas cuando había salido después de asesinar al judío al principio, ¿no? Hace muchos capítulos. Llegó hasta Horeb, monte de Dios. Aunque en el 19, como les digo, no dice el nombre Horeb, pero ya después en los próximos capítulos nos dicen que es el mismo lugar. Entonces, y ahí es donde cuando se le aparece Dios en la zarza. Sí, ahí es donde llamó por primera vez el Señor a Moisés. Acordémonos, no sé, la primera vez que usted vio de pronto a la que es hoy su esposa. ¿Se acuerdan la primera vez que la vio? ¿A la que es su esposa? Si digan que sí, hagan así, por lo menos nos va a preguntar, tranquilos. Yo soy orgulloso de que yo me acuerdo de hora, ¿no? Entonces ahí va un punto. Entonces, hace muchos años, algunos de ustedes lo recuerdan, los que llegaron después, ¿no? En algún momento nos reuníamos en el salón comunal del conjunto de Alfonsito de Estela, ¿sí? Entonces, yo vivo más o menos cerca, entonces yo iba caminando y al frente del conjunto, ellos viven en la 170 y una cuadra de la autopista, bajando, y ahí al frente hay un parque. Entonces yo vi a una familia que en ese entonces también se congregaba con nosotros, los Easter, con otros gringos, ¿sí? Y una gringa ahí como linda esa gringa, ¿sí? Y entonces yo me acuerdo perfecta, pues no sabía que iba a ser mi esposa, pero me acuerdo la primera vez que la vi. Ella no se acuerda porque pues ella llegó nueva y pues vio, no sé, 60 personas, pues no se va a acordar de mí. Ella se acuerda después, ¿sí? Pero también me acuerdo la primera vez que salimos, fuimos a Crepes y Waffles. ¿Sí te acuerdas, amor? Y me acuerdo segunda vez que salimos. Fue en un restaurante que se llama Palos de Moguer, ahí en la 85. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Entonces son lugares, uno pasa por ahí. Es que nosotros fuimos novios 2 veces. Entonces hay 2 primeras citas. ¿Sí? Pero ahora poniéndonos más serios, digámoslo así, ¿ustedes recuerdan esos primeros momentos con el Señor? A veces puede ser diferente en la historia de cada uno de nosotros. En algunas personas fue un tiempo especial, no sé, fui a esta predicación y en esta predicación me convertí al Señor. En otras personas fue, no, empecé a ir y con el tiempo, sí, de pronto, pero recordemos el primer momento o esos primeros momentos en que nos encontramos con el Señor. Si pueden pensar de pronto en el lugar, o sea, vayan haciéndolo, váyanlo pensando. Si pueden pensar de pronto a la persona que Dios utilizó, o a la circunstancia, o al predicador. ¿Les parece algo especial? Si no, debería hacerlo, ¿no? Cuando nos encontramos al Señor
por primera vez. Aquí estamos hablando de un lugar físico, ¿sí? En Horeb. Pero no necesariamente, bueno, tenemos este lugar también especial donde nos encontramos con el Señor, esta persona que el Señor utilizó, esta iglesia, este predicador. Pero también eso que sentíamos cuando conocimos al Señor, ¿sí? Esa emoción que teníamos por conocer de su palabra, por servirle, por obedecerle. ¿Ha cambiado eso? Tal vez sí, tal vez lamentablemente sí, porque como toda relación, no sé, todo lo vuelve uno costumbre, ¿no? Pero en ese momento fue especial, seguramente. Ir a la iglesia era especial, ir al grupo de jóvenes era especial. Cada cosa era especial del Señor, cada versículo que nos aprendíamos, que conocíamos, ese momento, ese lugar, pero ahora no es un lugar físico, sino ese lugar, digámoslo así, espiritual. Eso que sentíamos en esa época, ¿aún lo recordamos? Seguramente para Moisés fue lindo haber vuelto ahí donde la zarza le habló y ir a hablar con Dios otra vez. Aquí nos encontramos hace no sé tantos años. Es un poquito complicado saber exactamente, pero seguramente Moisés le debió haber dicho a mucha gente, ¿no? Aquí fue donde yo me encontré con Dios y voy a hablar con él. Porque generalmente Dios hablaba con Moisés, pero digamos que habían formas de que el Señor se manifestaba y unas un poquito más fuertes que otras. Sí, hasta ahora, aunque el Señor estaba con el pueblo, no estaba entre ellos aún. No habían hecho el tabernáculo, el arca. Sí, todavía no se había hecho eso aún. Sí, los acompañaba tal vez en la nube, en el fuego, pero esos eran como muestras del Señor. Pero el Señor no es que estuviera metido ahí completamente. Y ya les digo porque a veces no es que se pueda. Y porque Él no lo hacía. Pero con Moisés era diferente. Moisés parecía que tenía conversaciones con el Señor. Y aquí nos dice en la palabra, en el otro Salmo, que Moisés hablaba con Dios como si hablara con un amigo. Sí, con toda confianza. Y eso pasa, ¿no? Cuando nos entregamos al Señor, empezamos una relación de confianza con Él. Y podemos venir cuando queramos en oración. Sí, no es los domingos por la mañana. Si es el domingo por la mañana, nos toca ponernos juiciosos. Podemos estar delante del Señor cualquier día de la semana. Busquemos Juan 4, del 20 al 24. Pensando en ese tiempo, en ese momento cuando nos encontramos con el Señor, esos primeros meses, esos primeros tiempos. Y pues más o menos ustedes saben, el propósito también de esta porción es: volvamos a ese tiempo con el Señor, esforcémonos. Y aquí nos dice que no es un lugar, no es el domingo en este local, no es el domingo con los hermanos únicamente. Sí, aquí el Señor Jesús es cuando está hablando con la mujer samaritana y cada quien tiene sus propias creencias. Aquí los samaritanos adoraban en un lugar específico, tenían que ir hasta allá a adorar. Y los judíos en Jerusalén. ¿Sí? Entonces, aquí el Señor Jesús da una verdad grandiosa y es: no necesitas ir a un monte, no necesitas ir a una catedral hoy en día, digamos. No necesitas ir a una capilla, a una iglesia. No tienes que esperar a que sea el domingo para adorar al Señor. 20 al 24 dice: nuestros padres adoraron en este monte, dice la mujer samaritana. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, al fin, ¿dónde adoramos? Jesús le dijo: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. ¿Cuál hora era esa? Yo creo que es el Pentecostés, cuando el Espíritu del Señor viene a la iglesia. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. En un comentario de esta parte dice: el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y aquí está hablando un poquito, hay que mirar la palabra verdad. ¿Sí? Según algunos comentarios se puede debatir.
En verdad para nosotros, a nosotros nos suena honestamente, como sinceridad, no suena eso, ¿sí? Pero, según algunos comentarios, lo que habla aquí en verdad es lo que se ve. Yo adoro en verdad, o sea, ustedes me ven adorando, es lo tangible, lo verdadero. Me ven levantando las manos, me ven cerrando los ojos, me ven cantando. Pero, ¿por qué digo esto? Miren el énfasis. Entonces el 23 dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, el 23, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Y en el 24, ¿qué palabra se repite? ¿Espíritu o verdad? Dios es espíritu y el que le adora en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces se repite más la palabra espíritu. Entonces, como Dios es espíritu, debemos adorarle en espíritu. Entonces podríamos decir nuestro Joreb, nuestro monte santo, nos vamos a encontrar con Dios. ¿Dónde está? No está físicamente hablando, está en nosotros, ¿sí? Por medio del Espíritu. También en Apocalipsis 2, 4 al 5. Apocalipsis 2, 4 al 5. Dice, y ahora, aquí nos hace la advertencia. Ahora volvamos a ese lugar espiritual. Dice aquí, pero tengo contra ti, hablando de la iglesia de Éfeso. Aquí está hablando en parte de lo que iba a pasar, ¿no? De las profecías. Entonces el 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. A veces esas primeras obras a veces nos habla también de esos primeros momentos. Y aquí nos dice Apocalipsis, volvamos a ese lugar donde nos encontramos con el Señor al principio, espiritualmente hablando, a esa pasión que uno ve. Yo tengo un compañero de trabajo, ex compañero de trabajo, muy nuevo en la fe, ¿sí? Pero yo hablaba con él y pues él hablaba con esa emoción de ir a la iglesia, de leer su palabra, el Señor está haciendo esto en mí, ¿sí? Solo hablaba de Dios, ¿sí? Cosa que ya yo no hago tanto como él. O sea, él tenía que hablar de Dios y así éramos también nosotros. Volvamos a esas primeras obras, volvamos a Joreb, volvamos al primer amor. Y en Salmo 51, 12, ¿por qué a veces nos enfriamos? ¿Por qué a veces no volvemos a ese primer amor? En parte por distracciones. Y en el Salmo 51, este salmo es bastante significativo. Es después de que David peca de manera terrible, ¿sí? Casi que, no voy a contar la historia por tiempo, pero después de un gran pecado que comete David, él pide perdón al Señor. Y cuando pedimos perdón, restablecemos esa relación con el Señor. Y en el Salmo 51, el versículo 12 dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. Y esta es la primera parte. Volvamos al gozo, volvamos a las primeras obras. Así como Moisés después de tanto tiempo vuelve a Joreb, volvamos nosotros al lugar donde nos encontramos con el Señor. Y ahora, ¿qué propósito el Señor tenía? Para simplemente poder dejar el pueblo ahí, ya les doy maná, agua, les doy luz en el fuego, les doy la nube, listo, nos vemos allá en Canaán. Y ahí dejé a Moisés preparado. Dice, ahora vamos a seguir del versículo 4 al 9, que es el propósito de ese encuentro con el Señor. Porque el Señor quería encontrarse con su pueblo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Recuerden también lo que el Señor ha hecho por nosotros, sus maravillas, cuando ha respondido oraciones, cuando nos sentimos que finalmente ese pecado ya no pesaba tanto, cuando descubrimos que ya éramos salvos y no dependía de nosotros, cuando el Señor muchas veces
nos bendijo. Recordamos eso, aquí dice al Señor, recuerden cuando lo saqué de Egipto, como un águila con sus polluelos. El 5, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí hay personas que hablan de algo que se llaman las dispensaciones, es decir, los tiempos del Señor, que antes vivíamos bajo la gracia, ahora vivimos bajo la gracia, antes bajo la ley. Algunos difieren, yo no voy a poner allá a poner un punto fuerte, pero lo que yo veo es que en la historia del ser humano hasta hoy en día, el Señor nos va enseñando y cada vez nos va enseñando más. Pero uno no se puede pasar el kinder y pasar a octavo, a ver álgebra. No, uno le toca pasar por el kinder, por la primaria, aprender aritmética, sumar, restar, dividir y después cosas más complejas. Y aquí el Señor, aunque aquí está todavía todo esto bajo la ley, nos empieza a mostrar un poquito acerca de la gracia. Todavía no estaban bajo la gracia. Pero entonces recordemos, estaban bajo la ley. Y el Señor les pide algo. Si dieres, versículo 5, oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Israel, el 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Piensen si eso es real hoy en día. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces podríamos decir que hoy en día Israel es un pueblo de sacerdotes que obedece la voz de Dios y que todos los pueblos vemos a Israel y decimos, ahí está el Cristo, ese es el pueblo de Cristo. ¿Sí? ¿Ustedes que han visto cómo está Israel hoy en día? No creen en Cristo, ¿sí? O sea, es un pueblo casi que pagano, digámoslo así, ¿sí? ¿Pero por qué? Seguramente no pasó lo que el Señor pidió en el 5. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. No escucharon al Señor y no guardaron su pacto. Entonces, esta condición de que van a ser mi gran tesoro en este momento, era medio condicional. O sea, si ustedes fallan, ya no hay promesa. ¿Cierto? Eso es vivir bajo la ley. ¿Depende de qué? De nuestra obediencia. Y si depende de nuestra obediencia, eso es lo que nos demuestra la ley, estamos mal, ¿sí? Y aquí esta obediencia también tenía un propósito cercano, específico, y era, se van a encontrar conmigo, ¿sí? Tienen que obedecer, tienen que santificarse, vamos a ver eso ahorita. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Aquí mintieron los israelitas, dijeron que iban a hacer todo lo que el Señor les mandara. Yo no creo que mintieron, yo creo que ¿qué mostraron ahí? ¿Qué demostraron? Sus buenas intenciones, ¿sí? ¿Con buenas intenciones se es salvo? Es que ya voy a ser bueno, Señor, para ganarme la salvación. Prometo que no vuelvo a hacer eso. Prometo que, tenemos que esforzarnos en la gracia para ser buenos creyentes, ¿no? Buenos hijos de Dios. Pero para salvación, ¿será que le podemos decir a Dios, no vuelvo a pecar para ser salvo? Porque si peco, ya no sería salvo. Estaba hablando de la antes, como era la ley. Ya no vivimos de esa manera. Entonces el pueblo dice, listo, vamos a obedecer al Señor. No mintieron, pero sí mostraron sus buenas intenciones, tan lindos. Pero la naturaleza humana es el pecado, ¿cierto? Y el 9, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Aquí hay una parte también bastante interesante, y es ver a Moisés y la relación con Dios. Y dice, voy a hablar contigo, pero ¿quién va a escuchar? Entonces Jehová dijo a Moisés, aquí yo vengo a ti una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Esa parte me pareció muy especial. ¿Quién escucha cuando tú hablas con Dios? ¿Hablas con Dios?
Primero sería eso. ¿Hablas con Dios? ¿Tienes una relación con Dios? ¿Y quién está escuchando? Yo le puedo decir, no tengo hijos. Yo le puedo decir, no sé, Hugo, cuando tenga su hijo, le puedo decir, pórtese bien, siga al Señor, lea la palabra del Señor, tenga una relación con Él, pero si no lo ve en su papá, perdón, es un ejemplo, Hugo, o en Andrés, o todos los que son padres, en Iván, pues el hijo no va a creer ya mucho. Mi papá dice que lea la Biblia, pero pues yo nunca lo veo leyendo la Biblia. Mi papá dice que ore, pero pues yo no veo que él ore. ¿Sí? Es más, muchas personas llegan a la salvación escuchando lo que otros hablan. ¿Sí? Le ha pasado a mi mamá, ella a veces ha estado con algunos familiares, van y de pronto hacen estudios bíblicos y se termina convirtiendo o sea, iba a ir a visitar a mi tía Tara y una prima termina creyendo en el Señor. ¿Sí? Que fue el caso de de la esposa y un primo. Y eso pasa. A veces, si ustedes quieren que sus hijos escuchen a Dios, hablen ustedes con Dios, ustedes escuchen a Dios, que el Señor los vea en esa comunión con el Señor. Y ese era el propósito acá, que el pueblo viera la comunicación, la relación de él con Moisés. Y de esa forma se iba a manifestar. Y aquí vamos a ver que el Señor no le habla al pueblo, le habla al pueblo por medio de Moisés. Y entonces aquí le dice, bueno, voy a venir delante de ti. Ahora aquí vemos el propósito, ¿no? El propósito era que el Señor quería tener una relación con su pueblo, que su pueblo fuera un pueblo santo, ¿sí? Que le obedeciera. Y antes de pasar o de terminar este pedacito, miremos Deuteronomio 32. Ya habíamos visto solo el 11, pero miremos desde el 5. Deuteronomio 32, de 5 al 11. Bueno, no habíamos visto el 11, pero el 11 nos hablaba de cómo el Señor, como el águila, protege a su pueblo. Eso lo habíamos visto antes. Y aquí desde el 5 dice, hablando de esas buenas intenciones, no solo de Israel, recuerden que Israel también es el ejemplo del hombre por la ley, de nosotros, bajo la ley, o sea, de los que están afuera, de los que no han recibido a Cristo, de lo que éramos nosotros. Y habla del Señor, la corrupción no es suya, no es de Dios, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa, fuerte, le está hablando a su tesoro, ¿sí? Pero pues es la condición del hombre. Así pagáis a Jehová, versículo 6, pueblo loco e ignorante. Todavía esas palabras resuenan, no solo a los judíos, a los no creyentes, a lo que éramos nosotros. Gracias a Dios ya no, tal vez, a nosotros. Bastante fuerte esta parte. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres y estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en la tierra del desierto y en el yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos. Eso es lo que hace el Señor, como águila que se excita, que se emociona, que emociona a su nidada, a sus polluelos. Revoltea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus alas. Lo que hace el Señor y lo que hacemos los hombres. Pero bueno, aquí dice el Señor, me voy a encontrar, todo esto no ha pasado, ¿no? Aquí lo último que pasó es que el pueblo dijo, bueno, vamos a obedecer a Dios. Eso es lo que va a pasar, inclusive ahí después de lo que va a pasar de aquí en adelante. Versículo 10 y la última parte, esto sería la santificación. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Es decir, lavar sus ropas, que representa estar limpios, ser puros, ¿sí? Estar sin mancha, sin suciedad. Y ya aquí el Señor estaba planeando venir sobre
el monte de Joreb, el monte de Sinaí, pero mostrando más de su presencia, es decir, iba a ser más impresionante la cuestión. Pero les dice, laven vuestros vestidos. No podemos estar delante del Señor si nuestros vestidos no están limpios. Yo no sé cuándo lavé esta camisa la última vez. Se refiere a nuestras vidas. Si nuestras vidas no están completamente limpias. Entonces le dice en el versículo 11, y estén preparados. Sí, o sea, prepárense, van a encontrar con Dios, prepárense, báñense, lávense los vestidos, prepárense. Aquí estamos hablando de algo espiritual, no estamos hablando de la ropa. En este caso sí, porque recordemos, era la primaria, el Señor estaba por medio de la ropa dando un ejemplo de la santidad. ¿Sí? Y estén preparados para el día tercero, porque era cuando el Señor se iba a encontrar con el pueblo. Porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y sabemos que sin la santidad es imposible ver a Dios. Y esto no es que ya, no, esto era el Antiguo Testamento, eso ya no existe. No, todavía existe. Si no eres santo no puedes ver a Dios. Pero ya vamos a ver cuál es la solución. Y señalarás términos al pueblo en derredor. Yo voy a venir al monte, pero vas a poner unos límites diciendo, guardaos, no subas al monte como en la falda del monte, ¿sí? Ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Entonces van a venir a mí, pero hasta cierto momento, porque no pueden estar delante de mi presencia. O sea, pueden intentarlo, pero si lo intentan, morirán. No lo tocará a mano. Es que no falta. También los que tienen papás, uno dice, no toque eso, dice. ¿Sí? Es que así hasta los adultos acá. ¿Sí? Porque será apedreado, aseteado, sea animal o hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Podían ir hasta cierto lugar en la presencia del Señor, pero también cuando sonara la bocina podían acercarse, tenían que estar limpios, o sea, no era tan chévere, ¿sí? Tan deportivo como decimos, venir delante de la presencia de Dios. Si pasan el límite, mueren. Si pecas, mueres. Esa es la ley. Y descendió Moisés al monte, de 14, descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Y aquí también hay algo medio raro. ¿Cómo así? ¿No podían estar con sus esposas? Más adelante, bueno, en 1 Corintios, vinimos 7 del 2 al 5 para explicar un poquito esta parte, a qué se refería eso. Mentiras, vayamos mejor a 1 Corintios 9, 24 y 25. Unos capítulos más adelante, no vamos a leer el del 7 por tiempo. Entonces, 1 Corintios, y ya les digo qué decía el otro, no es nada así. Del 9, 24 y 25. Ok, en el que no leímos, 1 Corintios 7, es cuando Pablo habla del matrimonio y le dice de hecho a la esposa que tiene que estar, estamos hablando sexualmente hablando, con su esposo, no puede negarse a su esposo. Y que el esposo no puede negarse a su esposo a menos que sea por la oración. Vamos a ir a un retiro, pues ahí sí nos toca no tocarnos, ¿sí? Entonces, de hecho aquí Pablo, pues el problema es lo contrario. El problema de la esposa es no estar con su marido y el problema del marido es no estar con su esposa, ¿sí? En la intimidad, ¿sí? Entonces, y Pablo dice, no, el rol del matrimonio es que estén en intimidad, juntos. Entonces, no es exactamente lo que está diciendo acá, ¿sí? No es que tocar a una mujer, a la esposa en un sentido sexual, sea inmundo. Se puede debatir también, pero aquí nos habla una cosa de la santidad. La santidad requiere que nos preparemos, que limpiemos nuestros vestidos, pero también que nos abstengamos de lo que el Señor nos pida que nos abstengamos. A veces no necesariamente es un pecado, ¿sí? ¿Quién quiere tener mucho dinero? Si no, se lo recibo. Pues a mí no es que me obsesione tener dinero, pero el dinero es un ejemplo. Si hay un creyente que tiene mucho dinero y
Y no sé si usted ha conocido a alguno. Algunas veces es una bendición porque esas personas apoyan ministerios, ayudan. Chévere, que tenga más, que el Señor le dé más porque más gente se va a beneficiar. ¿Sí? Pero el dinero es algo que a veces el Señor dice no. ¿Sí? Es que yo soy tu hijo y me porto bien, sí, pero este mes le va a llegar así a ras. Y no, Señor, me va a tocar pedir. No. A veces el Señor nos pide que nos abstengamos. Puede ser de la codicia, puede ser de lo que ustedes se imaginen. Pero la santidad tiene esto: no toques, no hagas ciertas cosas. Dice, y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Entonces ya es el día en que el Señor se iba a acercar a ellos. Ahorita en la dirección dice, qué alegría cuando venimos delante del Señor. ¿Qué alegría o qué miedo? Pero don Eduardo explica, porque somos de Él. Porque somos del Señor, qué alegría venir delante de su presencia. Pero no siempre es así. La presencia del Señor también es terrible. ¿Sintieron el terremoto? ¿Qué tal? ¿Lo disfrutaron? No, pues qué mal chiste, Wilmer. Eso no se disfruta. Ni que fue un terremoto, fue un temblorcito. Yo no sentí un terremoto y no quiero sentirlo. ¿Sí? Se medio movió la tierra y duró un poquito más se movió poquito, pero para nosotros fue fuerte. Y yo creo y fue de gozo, no, fue de miedo, nos dio susto. Imagínense que eso es una pruebita chiquita de lo que iba a pasar acá. Entonces usted está ahí en ese pueblo y empieza a temblar como tembló el jueves de la semana antepasada. ¿Sí? Imagínense, solo ese temblorcito, usted ya está muerto del susto. Bueno, muerto del susto. Entonces, el Señor se va a encontrar con su pueblo, ellos se preparan. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. ¿A quién le gustan los truenos y relámpagos? A mí pues no me asustan tanto, pero una vez estábamos, no sé si don Eduardo se acuerda, como un retiro de varones en Villa de Leyva y fuimos a Los Pozos. Vimos una nube negra a lo lejos. Eso, cuando menos nos dimos cuenta, ya estaba encima de nosotros y cayó un aguacero. Y como no es medio planito, es como colinitas, pero empezó a tronar. ¡Qué susto! No sé si me acuerdo bien. Don Eduardo iba con Carlos Rodríguez con una sombrilla. Y por allá el trueno como que le pegó a una cerca y la corriente se fue por toda la cerca y yo no sé, brincó, pero les tocó les tocó la sombrilla, o si no, no estarían contando el cuento. ¿Sí? Entonces, claro, nosotros íbamos detrás mojando, vimos a don Eduardo y a don Carlos con la sombrilla, no se están mojando, después mojándose sin la sombrilla. Yo dije, ¿qué pasó? Estaban pálidos. Porque, pues claro, qué susto, casi los coge la corriente del trueno. Y en general todos pues rápido para la finca porque nos dio susto, no sé. Sí, a mí me dio sustico, porque los truenos se escuchaban muy cerca. Entonces, aquí es una descripción temible, o sea, que da miedo. Truenos, relámpagos, una nube, de pronto no se veía ni siquiera claro sobre el monte. Sonido de bocina, un ruido estrepitoso, ¡bum!, que asusta a cualquiera. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Cómo no? 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. ¿Quieren más? Y todo el monte de Sinaí humeaba humo, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y como el monte se estremecía en gran manera, no era un temblorcito, se estremecía en gran manera. ¡Qué susto! Y el sonido de la bocina iba en aumento, cada vez sonaba más duro, en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Estamos hablando aquí de truenos, relámpagos, humo, fuego, terremoto, sonidos de bocina, voz tronante. ¿Qué tal el encuentro con el Señor? Vamos a hacer un encuentro, entonces va a haber terremoto, va a haber, ¿sí? No estaba como tan divertida la cosa. Pero no es así con nosotros, ¿no? Es diferente con nosotros. Y aquí hay algo, miren, mientras iba pasando todo esto, estamos hablando del pueblo, ¿no? El pueblo asustadísimo. Pero, ¿qué pasaba con Moisés? Moisés
Porque Dios le hablaba y Moisés volvía y le decía al pueblo. Y Dios le hablaba y Moisés volvía. O sea, él estaba paseando mientras los demás estaban asustados. ¿Sí? Y descendió Jehová al monte de Sinaí, 20, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Esto debería ir con signos de exclamación. Y Moisés subió. O sea, no estaba subiendo a cualquier montaña, no estaba haciendo hiking, ¿cómo se llama eso? Montañismo, no estaba ahí con sus boticas. No, era un monte humeante, con trueno, con terremoto, con ruido, con humo. Y Moisés subía y bajaba. ¿Sí? Y Jehová le dijo a Moisés, desciende. Entonces él subía y bajaba. ¿Sí? Y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová. Eso lo había dicho antes. Porque le dijo, porque lo recomienda 2 veces, porque él estaba siendo serio. Pilas, no todos pueden. Tú sí, tú puedes pasear de arriba hacia abajo, Moisés, pero ellos no. Y recuérdales, para que después no me echen la culpa, yo les advertí, si pasan el límite, de una, mueren. ¿Sí? Moisés es este reflejo de la gracia en la cual nosotros vivimos, la cual se nos hace ahora tan normal. ¿Sí? A veces tengo mi tiempo con Dios, a veces no voy a hace rato al monte, o sea, no literal, no. A la presencia de, a veces sí, a veces no, cuando tengo tiempo, cuando no tengo tantas distracciones, cuando no estoy tan cansado, ¿sí? Porque ya se nos hizo normal subir y bajar, ¿sí? Yo creo que a Moisés no se le hacía normal, pero miren que no todos pueden venir delante de la presencia de Dios. Y de hecho, si están delante de la presencia de Dios, no es algo que quieran hacer. No es algo que les gustaría que pasara, porque eso significaría su muerte. ¿Cierto? Y Moisés subía y bajaba. 22. Y les recordaba, ¿no? También que se santifiquen los sacerdotes que se acercarán a Jehová, para que Jehová no haga con ellos estragos. Moisés dijo a Jehová al pueblo, no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve y desciende. O sea, aquí en sus versículos dice, baja y sube, baja y sube. Y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes del pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová. No traspases el límite. No sea que haga estrago en ellos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y entonces sí, para nosotros, si no hubiéramos visto lo que estaba pasando físicamente en este monte, no nos hubiéramos dado cuenta de lo que estaba haciendo Moisés, subiendo y bajando, subiendo y bajando. ¿Sí? Y quiero terminar con este versículo en Hebreos 4. Hebreos 4. Y entonces, digamos que la EPS, ¿no? Un encuentro con el Señor. Hace parte del propósito que el Señor tiene para con nosotros. Pero antes de leer este versículo, recordemos que así como el Señor le había dicho al pueblo que iban a ser esa nación, ese tesoro del pueblo, ¿sí? Y después vamos a ver cómo ellos pecan y vemos que con Pablo, que Dios desecha al pueblo. Y se encarga de no para siempre, pero se encarga, el ministerio empieza con los gentiles, con los que no son judíos. Y ellos le dicen que ustedes son un especial tesoro, sacerdotes, gente santa, si escuchan mi voz. Pero, a pesar, cuando vimos en la gracia, ¿qué es vivir en la gracia? Que el Señor, la santidad de Cristo es nuestra santidad. Sus vestidos limpios son nuestros vestidos limpios. ¿Sí? Ya podemos entrar. Eso es lo que dice aquí en Hebreos 4:16. Entonces no lo demos por sentado, no lo demos por, no, normal, parte de la agenda del día, no. Y lo digo por mí, primeramente. Y el 16 dice, acerquémonos. Y es lo que quiero que quede esta mañana, esta tarde. Acerquémonos pues confiadamente, no va a temblar, al trono de la gracia, porque ya no estás bajo esa
desazón de ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que el Señor me va a borrar de su presencia? ¿O será que el Señor me va? No, si estás en Cristo, el Señor te va a tomar. Aquí no estoy diciendo, si oro y no soy creyente, me muero. No, no, no. Cuando estemos físicamente delante de su presencia. A veces pensamos que el infierno, por las caricaturas, por las películas, es algo que Satanás creó y que él está ahí echando tridente. No, no, no. Eso lo creó Dios mismo. Y ahí van a ser echados los que están bajo la ley. No los buenos o malos, porque todos somos caídos de la ley. Acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. Y ahora lo podemos hacer, y ahora no depende de nuestras falencias el perder este privilegio. Ahora no depende de nuestras falencias. El pueblo perdió el privilegio de ser el tesoro, ser un pueblo de sacerdotes, ser gente santas. Pero lo vamos a buscar, y en Primera de Pedro nos dice que somos linaje escogido, y eso no va a cambiar. Real sacerdocio y nación santa, por medio del Señor Jesús, que nos compró por medio de su sangre. Entonces algo que ahora es tan fácil hacer para nosotros, no lo demos por hecho, no lo demos, lo quiero cuando yo quiera. Sí, es un gran privilegio el que tenemos de estar delante de Dios. Y seguramente cuando le veamos cara a cara, también nos va a llenar de gozo, no de miedo. ¿Sí? No sé, tal vez sea tan emocionante que sí temblemos de la emoción, pero no del miedo. ¿Sí? Entonces, acerquémonos confiadamente al monte humeante, donde está nuestro Señor, que es grande y poderoso, que medio mueve una placa tectónica y ya estamos que no podemos del susto. Ese es nuestro Dios. Después del terremoto, la verdad, yo sí sentía cierta como que, wow, el Señor medio le da por hacer alguito y ya quedamos como, pero como insecticos, o sea, ya, ¿sí? ¿Quiénes somos nosotros? Señor, gracias por inclusive lo temible, Señor, que eres. Porque cuando vemos esa presencia, Señor, que veíamos aquí en este monte tan temible, pero vemos que Moisés se acercaba confiadamente. Queremos en esta mañana darte gracias, tal vez no lo habíamos hecho, Señor, por poder venir delante de ti cuando queramos. Y esas gracias, Señor, también por nuestro Señor Jesús, porque es solo por medio de Él que ahora somos santos y limpios y podemos tener esa confianza contigo, Padre. Ayúdanos de todas maneras a limpiar nuestros vestidos para tener conciencias limpias. No es que tú nos rechaces, sino venir delante de ti con presencias limpias, con conciencias limpias, Señor. Gracias por tu pueblo Israel, Señor, bendícelo, y también gracias porque es un ejemplo de nosotros. Y a pesar de todo, sí fue tu pueblo, sí ha sido tu pueblo, y tú le has usado para en esta mañana predicar, Señor, de lo que tú hiciste en ellos, Señor. Sigue haciendo tu obra en ellos, tu obra en nosotros. Vuelve pronto, Señor Jesús. Amén.